Bien, señores, continuamos con el cálculo de sucesiones y ahora vamos enfocando en la parte que se llama sucesiones convergentes y divergentes. Esta palabra de convergente y divergente tienen una diferencia y es mínima. Una se llama convergente cuando tiene un límite, es decir, cuando la sucesión se acerca a un número específico, y es divergente cuando no tiene límite, es decir, cuando la sucesión se acerca hacia dónde, hacia el infinito. Por ejemplo, si vamos acá atrás, observen esta sucesión. A medida que vamos evaluando acá los números naturales, empezando desde el número 1. Cuando coloco un 1, veo que me dio 5. Cuando coloqué un 2, ahorita me dio 9. Si coloco un 3, recuerde, 4 por 3, 12, más 1, 13. Coloco un 4, 4 por 4, 16, más 1, 17. Fíjese que esto sigue aumentando, aumentando y creciendo. Y significa que esto se va a acercar hacia el más infinito, es decir, los números positivos hacia el más infinito. Entonces se dice que esta sucesión no tiene límite porque se está acercando al infinito. Entonces, hay algunas sucesiones que no se acercan al infinito, sino que se acercan a un número específico, que no es este símbolo. Entonces, por ejemplo, observemos esta. A medida que yo vaya evaluando acá, es decir, colocando los números naturales en el lugar de la n, voy a observar que esa sucesión se va a ir acercando a un número específico. Entonces, vamos a ver. Si yo divido, coloco el 1 en la máquina, en el lugar de la n un 1, es decir, quedaría así. Vamos a hacerlo acá brevemente. 1, 1, más 1 entre, en el lugar de la n, voy a colocar este 1. Eso me da 1 entre 1 es 1, más 1, eso es 2. Entonces, cuando evalúo el 2, por ejemplo, vamos a ver. 1 más 1 entre 2, eso me va a dar 1 entre 2 es 0.5 más 1, eso es 1.5. Mire que se hizo más pequeño. Ahora, si coloco, por ejemplo, el 10. 1 más 1 entre 10. Recuerde este 1, mírelo aquí adelante, más, en el lugar de la n, 10. 1 entre 10, eso me va a dar 0.1. Entonces significa que 1 más 0.1, eso me va a dar 1.1. Mire que se hizo más pequeño. Es decir, a medida que vaya aumentando el número natural, a medida que va creciendo ese número, esto acá se va haciendo más pequeño, esta partecita. ¿Y a qué número se va acercando? Observe, de 2 pasamos a 1.5, después a 1.1. Y si colocamos, por ejemplo, 1 entre 1000, por ejemplo, ya el número natural que elegí en este caso, la n, es cuando n es igual a 1000. 1 entre 1000, eso me va a dar 0.001. Entonces, si ese 0.01 se lo suma a 1, me va a dar 1.001. Y observamos que el 1.001 es más pequeño que 1.1. El 1.1 es más pequeño que 1.5 y el 1.5 es más pequeño que 2. Cada vez esto se va haciendo más pequeño, pero fíjese que hay un número entero que es el 1, que se no varía. Significa que el límite de esta sucesión, ¿cuánto es? 1, porque se va acercando ¿a quién? A 1. A medida que le vamos añadiendo valores más grandes. Entonces, esto se conoce como una sucesión convergente cuando se está acercando a un número específico. Entonces, es divergente cuando se acerca a un número, perdón, cuando se va al infinito. Por ejemplo, si colocamos aquí el 1, 4 por 1 son 4, más 1, eso es 5. Ok, pero si colocamos 100, 4 por 100 son 400, más 1 son 401, es decir, que va a seguir creciendo y eso se va a acercar hacia el infinito. Esto se dice que es divergente. Entonces nosotros podemos calcular cuándo una sucesión es convergente y cuándo es divergente. Es decir, cuándo es convergente, cuando me dé un número entero, y cuándo es divergente, cuando me dé como resultado esto. ¿Cómo se calcula? Bueno, para calcularlo, simplemente hay que colocar en el lugar de la n este símbolo que está aquí, este de infinito. ¿En dónde? En el término genérico, en este. Pero antes de hacer esos cálculos, primero vamos a tener pendiente algunas relaciones necesarias para el cálculo de límites. Primero, si yo tengo un número, cualquiera que sea ese número, y ese número yo lo divido entre 0. Eso me da como resultado una indeterminación, porque la división entre 0 no está determinada. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 5
y lo estoy dividiendo, y yo tengo 5, y lo estoy dividiendo entre 0, eso me da indeterminado. Indeterminado. No se sabe cuánto es eso. Sigo. Si yo tengo el infinito, recuerden, el infinito representa una cantidad bastante grande. Entonces, si yo tengo el infinito, un número muy grande, que lo divido entre un número muy pequeño, me va a dar como resultado el mismo infinito. Por ejemplo, si yo tengo, vamos a suponer, infinito dividido entre un número cualquiera. La representa un número cualquiera. 8. Si yo tengo infinito dividido entre 8, una cantidad muy grande dividida para 8 gente, ¿usted sabe cuál será el resultado? Una cantidad muy grande, el mismo infinito. Si yo tengo un número muy grande y le resto cualquier número, vamos a decir infinito menos 7, eso me da como resultado también infinito. Si yo tengo un número muy grande y le sumo cualquier otro número, vamos a suponer acá en el lugar de la 5 más 5, eso me da también como resultado infinito. Si yo tengo un número muy grande y lo multiplico por un número que yo conozco, vamos a suponer 9 por infinito, o sea, una cantidad muy grande, usted la multiplica por 9, que le va a dar una cantidad muy grande también, infinito. Y si yo tengo una cantidad, por ejemplo, un número que conozco, número 3, y lo estoy dividiendo entre una cantidad grandota, muy grande. Imagínense que yo tengo 5 y lo estoy dividiendo entre una cantidad muy grande, cualquiera que sea, mismo 3. Usted sabe a qué tenderá eso, a 0. El resultado va a ser como 0. ¿Cómo así? Sí, porque si yo tengo 3 bolones para 10 niños, después 3 bolones para 100 niños, después 3 bolones para 1.000 millones de niños, 3 bolones para 3.000 o cuatrillones de niños, usted sabe que van a alcanzar ellos casi a 0, porque las cantidades van a ser muy mínimas. Entonces, acá, si yo tengo un número muy grande y se lo estoy dividiendo a 0 gente, eso me da que a infinito también, el mismo número grande. Entonces, sabiendo eso, esas relaciones, vamos a calcular los límites. Observa acá. Voy a calcular el límite de esa que está aquí arriba, de esta. Entonces, ¿cómo se calcula? Sencillo. Simplemente hay que colocar esta expresión, límite, una L y M, y en el lugar donde está la N, voy a colocar el infinito. Mire, cuando N tiende a infinito, es decir, cuando voy evaluando esto a un número demasiado grande que van acercándose a infinito, me va a dar 1 más 1, en el lugar de la N que debo colocar, N tiende a infinito o infinito. ¿Cuál será el resultado? Bueno, aquí me va a dar 1 y 1 entre una cantidad muy grande. Vamos a ver dónde está eso, mírenlo aquí. Si tengo un número cualquiera y lo estoy dividiendo entre una cantidad muy grande, ¿qué me va a dar? 0. Entonces 1 entre infinito, eso me va a dar 1 entre infinito, eso me va a dar 0. Entonces 1 más 0, ¿cuánto es? 1. Y ese sería el límite. ¿Cuál es el límite? 1. Por eso ahorita yo le dije acá que el límite de esto, ¿cuánto era que tendía a el número 1? Entonces sí tiene un límite. ¿Por qué tiene límite? Porque me dio un número exacto, no me dio infinito como resultado. Entonces cuando pasa eso, se dice que esa sucesión es convergente, como está aquí arriba, convergente. Ahora, si no pasa eso, que me da un número entero, como me dio aquí, se dice que es divergente. Por ejemplo, vamos a ver acá. Vamos a evaluar esta. Coloco siempre la L y M, límite, cuando N tiende a infinito. Siempre eso vale, evaluar el límite. Siempre coloquen eso. Entonces, en el lugar de 4, coloco a quién? Al infinito. Perdón, en el lugar de la N, coloco al infinito y 4, míralo ahí donde está, más 1. Recuerde que estoy cambiando la N porque por el infinito. Entonces, 4 por una cantidad muy grande. ¿Dónde está eso? Solo lo tenemos por ahí, esa relación. Vamos a ver. Míralo acá. Un número multiplicado por infinito me da infinito. Por ejemplo, 9 por infinito me da infinito. Entonces aquí vamos. Si yo tengo 4 y lo multiplico por una cantidad más grande, me va a dar la cantidad más grande. Y si esa cantidad más grande le sumo 1, sigue siendo una cantidad más grande todavía. Y eso se llama infinito. Que fue lo que se explicó acá. Que si yo tengo una cantidad grandota y le sumo 5, la cantidad sigue siendo grande. Entonces eso es lo que pasa acá.
¿Cuánto me dio? Infinito como resultado. Eso significa que la sucesión es divergente, divergente. Entonces continuamos. Aquí yo le voy a presentar algunos casos que se llaman indeterminados. Es decir, al igual que este de aquí arriba. ¿Qué significa eso? Que si en algún momento me da en el numerador un infinito y en el denominador un infinito, o en el numerador un cero y en el denominador un cero, eso se llama indeterminado. Y cuando pasa eso hay que hacer un rejuego.